Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Latin Code un día más y hoy para hacer un mini vídeo explicando la receta JavaScriptera que publiqué esta mañana en LinkedIn. Espero que resulte interesante porque esta utilidad que os voy a contar os va a ayudar a simplificar muchísimo el código y por supuesto a entender bien las promesas, que es uno de los conceptos que más habitualmente usamos en JavaScript y cada vez más, pero que sin embargo, bueno, pues nos tenemos que sentir cómodos con ellas para sacarles el máximo potencial. Así que no me voy a entretener muchísimo más, pero sí que me encantaría agradecerle a mis Patreons, como siempre, Joseba, Alex, Oscar, Jorge y Carolina, su apoyo para que siga grabando este tipo de vídeos, agradecimiento eterno. Y sin esperar más, me voy hacia arriba a la derecha. Básicamente la idea de la receta JavaScriptera es enseñaros a cómo convertir una función de JavaScript, bien puede ser nativa o que nos proporcione una librería, en una versión convertida en promesa, de modo que la podamos usar enganchándole un den o, por ejemplo, dentro de una estructura async await. Así que lo que estáis viendo aquí os lo voy a explicar paso a paso para que lo entendáis. El primer ejemplo que os quería comentar era con la función setTimeout que conocemos todos nosotros, que básicamente nos permite, bueno, pues declaramos una cuenta atrás a la cual le pasamos una funcioncilla, por ejemplo con solelog.hola, que se ejecutará pasado el tiempo que hayamos especificado en milisegundos, por ejemplo 3000 milisegundos. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, pues que funciona mediante callbacks y desde que aparecieron las promesas, pues básicamente tenemos que intentar evitar trabajar de esta manera, ya que añade bastante complejidad y puede terminar convirtiéndose en el problema famoso en el que aparece Ryu haciendo un Hayuken, es decir, llenarlo de tabulaciones, porque en el momento en que empezamos a anidar callbacks, pues aparece eso, lo que se conoce como callback hell. ¿Vale? Que para que sepáis de lo que estoy hablando, callback hell, lo tenemos por aquí, la super imagen de haciendo el Hayuken convertido en 15.000 callbacks encadenados. Una verdadera locura. ¿Cuál es la ventaja de convertir en promesa o promisificar este tipo de funciones? Bueno, pues que nos van a quedar bastante más sencillas. La idea es la siguiente, la voy a ir escribiendo aquí desde cero aunque la tenga abajo para que la entendáis. Olvidaos de esto y vamos a escribir una función, que se va a llamar así, aunque lo vaya a repetir, que básicamente va a recibir como único argumento los milisegundos. ¿Por qué va a recibir únicamente como los milisegundos como argumento? Porque nuestra idea va a ser poder invocarla de esta manera, es decir, colocar una cuenta atrás a la que le pasemos los milisegundos y a continuación engancharle el método den para ejecutar la función que nosotros queramos, en este caso imprimir final, el texto final por consola, cuando termine de ejecutarse la cuenta atrás. ¿Vale? Entonces, bueno, pues básicamente esta es la forma en la que queremos invocarla. Por supuesto, también lo podríamos invocar dentro de una función async await mediante esta estructura, try catch. Aquí capturaríamos el error y aquí lo que podríamos hacer es invocarla de esta manera. Const data, por ejemplo, async y aquí esperar esta versión. Que esto, por supuesto, pues también nos serviría. ¿Vale? Y como veis, pues queda bastante más sencillo que la invocación habitual de setTimeout con un callback dentro. Entonces, sabiendo eso, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo único que vamos a hacer va a ser, evidentemente, devolver una promesa para que nosotros podamos emplear la estructura sync await o concatenarle un den. Y nos aprovechamos de que las promesas reciben como argumento en su constructor una función, que se llama la función ejecutora. Todo esto lo tenéis explicado en la serie de vídeos que publiqué también esta semana sobre las promesas. ¿Vale? Y esta función ejecutora se ejecuta nada más que construimos el objeto promise, es decir, no se queda de forma síncrona ni nada, sino que esto se va a ejecutar en el momento en el que JavaScript pase por aquí. Y aquí vamos a poner directamente el setTimeout con los milisegundos que hayamos recibido como argumentos pasándoselos por aquí. Ahora, ¿la clave cuál es? Que nosotros al callback del setTimeout lo que vamos a hacer va a ser pasarle una función que en vez de invocar un callback que nosotros estamos haciendo aquí, lo que va a hacer va a ser llamar al método resolve que recibimos como argumento en la función ejecutora de la promise. Y este método resolve se encargará de que una vez que el setTimeout se termine, al invocarlo, la promesa pasará al estado resuelta y se invocará el den correspondiente o en el caso de que estemos trabajando con la función async await, pasaremos al siguiente bloque de código. Entonces, como veis,
Es verdad que esto nos exige tener pequeños archivos de utilidad donde tengamos las funciones que emplean callbacks convertidos en promesa, pero al final se convierte en una forma mucho más fácil de trabajar, porque si todo el código lo tenemos con promesas, pues no vamos a estar metiendo funciones con callbacks entre medias. Y aquí diréis, bueno, pues aquí está muy bien tener este timeout promisificado, pero como no me quería quedar ahí, ¿vale? He creado un par de ejemplos más. Uno está basado en Node.js, ¿vale? Yo creo que al final también es una librería importantísima para desarrollar back, así que así tenéis ejemplos un poquito de todo. El siguiente ejemplo que he hecho ha sido crear un par de funciones, una con callback y otra sin callback, para convertir un objeto blob de JavaScript de los navegadores en una representación en base 64. Esto se consigue de una forma bastante sencilla realmente, que es mediante este código. Nosotros tenemos un objeto blob, ¿vale? Y lo que queremos hacer, por ejemplo, es poder ejecutar un callback en el momento en que se ha realizado esa conversión. Para ello, la versión, vamos a decir, con callback se hace de la siguiente manera. Creamos un file reader, leemos el objeto blob como si fuera mediante este método y le añadimos mediante el método onloadedEnd el callback que nosotros queremos ejecutar. De este modo, bueno, pues nosotros podríamos invocar esta función de esta manera. Le pasaríamos un blob y aquí le pasaríamos, pues oye, imaginad que pues le hacemos un fetch contra una API en el momento en que lo hemos convertido a 64 para enviar la imagen o el archivo que queramos enviar. Sin embargo, aquí como veis, pues nos obligaría a tener ya un nivel de anidación. Si nos gustan las funciones flechas, siempre lo podíamos pasar aquí y, por ejemplo, pues hacer un fetch ya con la conversión que hemos realizado, ¿vale? Sin embargo, como veis, queda difícil de leer. Vamos a verlo de otra manera. Ahora, en vez de tener la función con callbacks, vamos a promisificar este método. Prácticamente el comienzo es igual, creamos un file reader y llamamos a su método, pero ahora lo que hacemos es devolver una nueva promesa, a la que le pasamos una función ejecutora que lo que va a hacer, recordad, esta función que le pasamos al objeto promise se invoca nada más crear el objeto, ¿vale? Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta y es la clave para realizar este tipo de promisificaciones. Menudo palabra. Entonces, aquí lo que le hacemos es pasarle esta función que se va a invocar automáticamente con el método resolve y en este caso a reader_onloadedEnd le creamos nosotros un callback que va a ser una función que en el momento en el que se termine la conversión va a llamar al método resolve de la promise con el resultado. De este modo nosotros podremos hacer lo siguiente. Podríamos tener una función asíncrona, ¿vale? Para que lo veáis con la estructura async_await, que es la que más está de moda, que sea postdata. Entonces nosotros pues recibiríamos un formulario y podríamos hacer cosas así. Const imagen in base64, aquí invocaríamos esta función blob to base64 y le pasaríamos form.image que sería de tipo blob. Y gracias a la estructura async_await podríamos esperar a que esto se resuelva y a continuación, bueno, pues response, hacer una await con el fetch y ya enviar, bueno, pues la imagen en el cuerpo de la petición. Y como veis queda todo como si fuera con una misma estructura en vez de estar dependiendo de callbacks y demás que añaden niveles de anidación. Por supuesto, en vez de usar la estructura async_await, también podríamos hacer lo siguiente. Blob to base64, pasarle form image, algo así, y a continuación then, pues imagen base64 y ejecutar lo que fuera, ¿vale? Por ejemplo el fetch, con la forma de promesas. Y como veis, bueno, pues al final queda como si al final vamos a trabajar de forma síncrona gracias a las promesas, pues la forma correcta es tener todas las funciones promisificadas. Y a continuación la última que me quedaría por ver y contaros, me la he sacado de Node.js, que yo creo que bueno, también se usa, vamos, es una de las librerías más usadas en el desarrollo de back y básicamente es una función para leer archivos. Entonces, esta sería la versión con callback, que básicamente recibiría el nombre del archivo que queremos leer, o el path, el formato en el que se encuentra, un callback para ejecutarse en el caso de que el archivo se lea correctamente y un callback en el caso de que haya un error. Entonces, bueno, pues invocamos a esta función readFile del objeto fs que podemos requerir y le pasamos este callback
que va a invocar los diferentes callbacks que hemos recibido. Por tanto, si nosotros queremos leer un archivo, pues haríamos algo así, ¿no? Crearíamos un archivo que sea hola.txt con el formato UTF-8, por ejemplo. Le pasaríamos un onSuccess, que sería, bueno, pues algo así, ¿no? Contents, y los pondríamos por consola. Y en el onError, pues haríamos pues console.log error, algo así. Vale, esta sería la manera de trabajar con una función que está empleando callbacks puros y duros. Como veis, bueno, pues se hace como difícil de leer. En el momento en el que empiezas a anidar funciones y funciones, pues ya sabéis, el callback here. Así que vamos a convertirlo en promesa, esta función. Y básicamente es la misma operación. Creamos una nueva promesa con una función ejecutora que invoca la función que recibe un callback, hasta aquí. Y ahora, en el tercer argumento de readFile, lo que vamos a hacer va a ser pasar una función que, si se produce un error, rechaza la promesa con el error que se ha producido, y si se resuelve correctamente, invocamos la función resolve con los datos leídos. Por tanto, ahora nosotros podríamos leer un fichero txt en UTF-8 y meterle un then con los data para hacer un console.log data y un catch para capturar el error en el caso de que hubiera habido un error. Y si estamos, por supuesto, con la estructura async-await, podríamos hacer el try-catch y hacer el await de esta función para posteriormente obtener el contenido del archivo. Y como veis, de nuevo lo repito, tenemos siempre una misma estructura. Así que con esto el vídeo de hoy, como veis, bueno, pues es un ejercicio muy interesante para practicar promesas, familiarizarnos con las funciones que reciben, entender bien que esta función se ejecuta nada más que se crea la promesa y que es en el momento en que invocamos resolve y reject, que es cuando se produce la sincronicidad que queremos gracias a las promesas. Y bueno, pues ya os digo que es un ejercicio bien para entender cómo funcionan las promesas, trabajar con ellas y lo más importante, sentirnos a gusto, porque es una de las características que más empleamos en nuestro día a día. Así que, como siempre, espero que os haya resultado interesante, que si así ha sido os quedéis suscritos, me dejéis un like y que nos sigamos viendo en próximos vídeos. Que paséis un excelente día.